Cuando nosotros hacemos el abordaje de la axiosofía diquelógica, es decir, del contenido de la justicia, no ya de la forma, los aspectos estructurales, el concepto de justicia y sus clases, sino sobre el contenido, sobre qué exige la justicia, cómo quiere la justicia que sean los repartos y las normas que los causan. Cómo quiere de una manera metafórica, porque justicia no es alguien, a veces se habla de la justicia, etcétera, confío en la justicia como si fuera alguien. Aquí hablamos de la justicia como valor. Goldman nos proponía, el trialismo nos propone, pensar en un principio supremo de justicia que de alguna manera ilumina toda la dimensión diquelógica, que exige, que demanda, como algo propio de la justicia, que se le asegure a cada individuo el grado de libertad que necesita para convertirse en persona. Esto sería el núcleo del ordenamiento jurídico, el núcleo del derecho, el núcleo del mundo jurídico. Tratar de darle a los individuos un marco de libertad y protegerles esa libertad, pero libertad para que se puedan convertir en persona. Porque el camino del hombre, del ser humano, del individuo, es personalizarse. Para ese personalizarse tiene que incorporar y realizar valores, y alejarse de los disvalores. Y para eso necesita libertad, porque es un modo humano de realizarse, no un modo animal irracional o un modo mecánico o robótico de realizarse. Aplicando, digamos, el valor justicia con uno de sus despliegues, que era el despliegue de la valoración, nos tenemos que preguntar sobre la justicia o la legitimidad de los distintos elementos de las adjudicaciones y los distintos elementos del reparto, en primer lugar. Es decir, nosotros sabemos que tenemos el reparto, y el reparto tiene un repartidor, y nos tenemos que preguntar, ¿quién es justo que reparta? Y tenemos un recipiendario, y nos tenemos que preguntar, ¿quién es justo que reciba? Y tenemos objetos del reparto, y nos tenemos que preguntar, ¿qué es justo repartir? Y tenemos formas de reparto, y nos tenemos que preguntar, ¿de qué formas es justa que tenga lugar el reparto? Y tenemos razones del reparto. ¿Qué razones sociales son legítimas en un reparto? Como vemos, de lo que se trata es de preguntarnos por qué legitima a los repartidores. Porque en la dimensión sociológica, repartidores son los que reparten, punto. Pero en la dimensión diquelógica nos tenemos que preguntar si es aceptable. ¿En qué casos, en qué situaciones y en qué medida? Y lo podríamos, por supuesto, analizar esto en particular en un caso o en un reparto concreto y preguntarnos, ¿es justo que reparta este? ¿O es justo que, imagínense por ejemplo que estamos hablando de la justicia de los repartos de la facultad o de las clases? Imagínense que hay una materia en donde el profesor ni se ocupa y tiene un ayudante alumno, y el ayudante alumno es el que termina definiendo las notas. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿es justo que sea esta persona el que reparte las calificaciones? Aunque las haga bien, ese es otro problema, si lo que reparte corresponde o no, pero es justo que lo haga él. Entonces nos podríamos preguntar sobre la justicia del repartidor o la legitimidad del repartidor, teniendo presente los casos concretos. Nos podemos preguntar, por ejemplo, hay una persona que cometió un delito, y se merece una pena a lo mejor por ese delito que cometió, pero es justo que la pena la colocan los vecinos, por ejemplo. Son repartidores legítimos los vecinos que al ver lo que ocurrió resolvieron por su cuenta lo que habitualmente llaman justicia por mano propia. A veces uno piensa, bueno, sí, es justo que haya recibido el castigo, pero bueno, pero es justo que el castigo lo haya recibido de tal persona, es lo que corresponde. Y así como lo podemos pensar y preguntarnos esto respecto de los repartos concretos, en virtud de uno de los despliegues del valor justicia, que es el valor orientación, que nos permite extraer algunos criterios, nos podemos preguntar en general, ¿quiénes son justos repartidores? ¿Qué repartidores son legítimos? ¿Qué legitima a un repartidor? Y aquí podemos encontrar distintos tipos de repartidores que tienen elementos de legitimación diferentes.
tenemos el repartidor autónomo. El repartidor autónomo es el que es legítimo que reparta porque cuenta con el consentimiento de todos los recipiendarios. Si los recipiendarios están de acuerdo en que alguien sea el repartidor, lo que legitima a ese como repartidor es que están de acuerdo los recipiendarios. Muchas veces no es así. Esto tendría lugar como reparto autónomo, por ejemplo, si hay un grupo de amigos que no se ponen de acuerdo sobre cómo pagar una determinada salida, y hay uno de ellos que le tiene mucha confianza y dice, bueno, que fulano diga a ver cómo se va a pagar esa salida. Que lo defina fulano. Y están todos de acuerdo. Pero muchas veces no ocurre esto. Muchas veces se justifica como repartidor a alguien porque tiene determinadas condiciones, determinadas características, que hacen que se lo considere mejor calificado para ser el repartidor. Es el repartidor aristocrático, que puede sonar, y de hecho el nombre suena, antiguo, la antigua nobleza, la aristocracia, etc., pero lo que se refiere es que lo legitima es una cierta cualidad, una cierta cualificación. Es la típica legitimidad que tienen como repartidor, por ejemplo, los profesores. ¿Por qué tienen que ser los profesores los que califican y no aquellos que los alumnos elijan que los califican? Y porque se supone que el profesor ha pasado por un proceso, tiene un título, tiene determinado respaldo, tiene una carrera docente, en algunos casos ha sido designado por concurso, lo cual hace que se garantice una cierta cualidad que tiene que los alumnos no tienen. Y por tanto eso lo legitima como repartidor. Hay veces que los interesados no pueden resolver ellos por sí mismos, y entonces no están de acuerdo en resolverlo por sí mismos, y entonces buscan a un tercero cualquiera, ¿no? a un tercero en el cual confían, que no es parte de ellos, sino sería un repartidor autónomo. Y le adjudican a ese repartidor la potestad de resolver el caso. Es lo que ocurre con los llamados árbitros. Y no nos estamos refiriendo aquí a los árbitros de los deportes, a los referís. Nos referimos a un procedimiento alternativo de resolución de conflictos que se llama el arbitraje. Un sistema de resolución de conflictos que se utiliza, por ejemplo, en el derecho internacional. Hay países, entre ellos la Argentina, que han tenido a veces una disputa de límites con otro país, han tenido un conflicto y han resuelto designar árbitro y que lo resuelva alguna autoridad extranjera y confiar en ellos. Nosotros en tiempos donde se admiraba mucho Inglaterra, se ha sometido a alguna cuestión de arbitraje de límites argentinos con Chile a la corona de Inglaterra, que resuelve el rey de Inglaterra. Otras veces hay tribunales de arbitraje en cuestiones vinculadas con los cereales o las acciones en la bolsa de comercio. Por ejemplo, hay un tribunal de arbitraje en donde hay especialistas en cereales, en granos, y los que cotizan en bolsa a veces tienen alguna dificultad por el tema de la calidad del grano que compraron, etc., y voluntariamente designan al árbitro para que el árbitro resuelva. La solución que da el árbitro se llama laudo arbitral, y es obligatoria para las partes, porque ellos han acordado autónomamente que lo que decida el árbitro sea lo que van a hacer. Y si alguno no cumple con el laudo arbitral, el otro le puede iniciar un juicio. Porque lógicamente el árbitro no tiene fuerza pública, no puede ordenar un embargo, ni puede secuestrar bienes, pero el que ganó el arbitraje puede iniciar un juicio, y su documento para iniciar el juicio es lo que resolvió el árbitro junto con el compromiso arbitral, que así se llama el convenio por el cual decidieron someterle al árbitro el problema. Pero claro, para que el repartidor sea autónomo tienen que estar todos de acuerdo en el reparto. Y muchas veces, sobre todo en los grupos más complejos, es imposible que estén todos.
Y entonces a veces se decide legitimar, considerar legítimo y considerar justo como repartidor al que reúne el apoyo de la mayoría. En este caso tenemos un repartidor infraautónomo, porque no llega al nivel de la autonomía. Está por debajo de la autonomía, porque no son todos. Es lo que ocurre con el repartidor democrático. ¿Por qué es legítimo y es justo que el que reparta sea Alberto Fernández? Y porque él tuvo una mayoría de personas que lo votó. No fueron todos, ni siquiera con el sistema del balotaje son más de la mitad, a veces, pero bueno, es el que sacó más. Entonces no llega a tener autonomía como repartidor. Pero bueno, nos conformamos en el sistema con que alcance determinada cantidad de votos a alguien para legitimarlo como repartidor. Son los repartidores democráticos, infraautónomos. Después tenemos el caso del repartidor criptoautónomo. Repartidor criptoautónomo es el que reparte porque nosotros pensamos que va a representar mejor la voluntad del recipiendario que no está. ¿Cómo podría ser esto? Y bueno, ustedes saben, por ejemplo, que si hay una persona que está inconsciente, y hay que hacerle un tratamiento médico, se consulta a los familiares más cercanos. Esos familiares más cercanos van a repartir, van a tomar la decisión. Pero lo van a hacer, o se piensa que lo van a hacer, poniéndose en el lugar de lo que hubiera querido el paciente que está inconsciente. Criptoautónomo, porque es como que fuera autónomo, está encubierto el autónomo, está cubierto como por otro. Aquí yo les pongo en la diapositiva el ejemplo del gestor de negocios. El gestor de negocios es aquel que se ocupa de un interés de otro sin mandato cuando es necesario. Imagínense que ustedes viven en una casa y ven al vecino que se fue de vacaciones, ¿no? Ven que subió el auto y se fue, etcétera, etcétera, y una mañana se levantan y ven que empieza a salir agua de la casa del vecino, agua por la calle, por la puerta, por abajo de la puerta. Se le rompió un caño al vecino. Le preguntan a un vecino del otro lado, etcétera, si alguien tiene teléfono. Nadie tiene el teléfono, no hay manera de ubicarlos. Según el Código Civil y Comercial, uno podría ocuparse de la reparación de la casa del vecino en nombre del vecino, y cuando el vecino vuelva, uno le podría exigir al vecino que se haga cargo económicamente de los gastos necesarios, los cuales uno tuvo que incurrir para atender algo necesario. Por supuesto, no se trata de, uy, mira, el vecino tiene la casa despintada y uno contrata un pintor para pintar la casa. No, por supuesto que no. Estamos hablando de reparaciones necesarias para la conservación del bien. Eso es la gestión de negocio. Y está admitida en el Código Civil y Comercial. Y después tenemos la situación del repartidor antiautónomo, o el repartidor de facto, el repartidor de hecho, el que está ahí, digamos, y se justifica porque está ahí. En principio no tiene ninguna justificación el repartidor de facto, no tiene un elemento de legitimidad, salvo el hecho de que a veces hace falta un repartidor si no hay otro. Imagínense que están en algún lugar, estamos en algún lugar, o estamos en un medio de transporte, y choca o hay un accidente y es un caos, y alguien se pone a ordenar la salida. No, ustedes vayan por acá, rompe esa ventana, etc. Y empieza a repartir. Y alguien que quiere irse antes, que es un hombre, digamos, que están bien, y cuando hay ancianos o hay niños, y esta persona dice, no, vos todavía no, esperá que salgan los chicos y la mujer, y uno dice, bueno, ¿y quién es este para repartir? Y bueno, es el que está, digamos, el repartidor de facto. Y alguien tiene que dirigir un poco y tiene que repartir un poco. Lógicamente tiene un marco de legitimidad muy tenue, ¿no? Y débil, pero a veces es necesario en algunos contextos para que el reparto se produzca. Legitimidad del repartidor.
por un lado, lo que hablamos, los distintos tipos de legitimidad o de justicia del repartidor. Legitimidad del recipiendario, justicia del recipiendario. ¿Quién es legítimo que reciba? No que reparta, sino que reciba. Bueno, para hablar de la legitimidad del recipiendario, la justicia del recipiendario, tenemos que identificar dos grandes títulos, dos fuentes, dos causas que pueden hacer a alguien digno de recibir, no ya digno de repartir, sino de recibir. Son los merecimientos y los méritos. Los merecimientos son los títulos para recibir que da la naturaleza. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que una persona que tiene una mayor inteligencia merece tener oportunidad de dedicarse a la vida intelectual, a lo mejor, ¿no? De ganar un concurso. Un juez más inteligente tiene que, digamos, es legítimo que reciba un cargo de juez superior, por ejemplo. La naturaleza, en gran medida, o en alguna medida lo puede haber hecho inteligente, o no. También podemos decir que una persona que ha sufrido un accidente, y como accidente tiene una incapacidad para trabajar, merece, por esa situación en la cual lo ha colocado la naturaleza, una asistencia del Estado, una pensión, para que pueda sobrellevar la dificultad que va a tener por la falta de oportunidades laborales. Son los merecimientos. Los méritos son aquellos que se derivan de la conducta que la persona toma o ha tomado, que pueden ser méritos propiamente, y entonces le corresponde recibir potencia, o demérito, le corresponde recibir impotencia. Entonces puede ser que una persona se haya ganado por su laboriosidad, por su puntualidad, por su desempeño, un ascenso, un premio, un bono donde trabaja. O puede ser que la persona se haya ganado el despido por la inconducta. Y esta, a diferencia de la persona anterior que no tiene trabajo porque tiene una incapacidad que proviene de la naturaleza, porque tuvo un accidente o una enfermedad, en este caso, esta persona no va a tener trabajo, pero por su conducta. Entonces la respuesta del ordenamiento jurídico es diferente. Esto nos marca dos posibles títulos para pensar en el orden jurídico. La necesidad. Hay personas que tienen que recibir porque lo necesitan. El caso típico son los niños. Los niños no han hecho nada para tener los derechos que tienen, y para que sus padres o progenitores tengan las obligaciones que tienen. Simplemente lo necesitan, y ese es el título. Es un chico bonito, no es bonito, no se puede hablar mucho de no ser bonito, son niños, ¿no es cierto? Pero no importa cómo se porten, digamos, les corresponde el cuidado, les corresponde el alimento, les corresponde el vestido, les corresponde la crianza, etcétera, etcétera, porque lo necesitan para crecer. Y lo mismo podríamos decir de una persona que tiene una severa patología y no puede trabajar, o una persona que no consigue trabajo porque hay mucho desempleo y por más que busque, y entonces, bueno, le corresponden las necesidades alimentarias, las tiene que tener cubiertas, no puede no quedarse privado y no comer porque no hay trabajo en un lugar, y entonces esos son títulos que provienen de la necesidad, que se asocian o están relacionados con los merecimientos que habíamos antes, ¿no? Otras veces, estos títulos tienen que ver con la calidad, con una condición particular que tienen los sujetos. Por ejemplo, es un buen trabajador, es muy puntual, es muy productivo, es un buen ciudadano, es una persona muy estudiosa, y como consecuencia de eso le corresponde recibir determinadas cosas y ser recipiendario. A veces hay tensión entre estos dos títulos. Cuánto las personas tienen que recibir por necesidad y cuánto tienen que recibir por calidad. El sistema capitalista, por ejemplo, el capitalismo liberal, tiende a valorar la calidad, entre comillas calidad, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Los méritos. Entonces, si uno produce, tiene que recibir.
Y tiene que recibir en la medida de lo que produce, de lo que vale lo que produce. Y de esa manera se alienta lo productivo y se desalienta lo improductivo. Si uno tiene un negocio, una fábrica, que hace cosas que a la gente no las quiere comprar, no les importan mucho, la verdad, y no están dispuestas a pagar mucho por eso. O uno pone un negocio en un lugar donde hay muchos negocios de lo mismo, y entonces a la gente no le interesa mucho ir a comprarle a él, o no le interesa comprarle lo que él vende, etc. Y entonces en el sistema liberal capitalista se va a fundir. Y el que va a prosperar es el que produce algo que es de interés de los otros. En el otro extremo, el marxismo nos propone un sistema en donde cada persona dé de acuerdo a su capacidad, pero reciba de acuerdo a su necesidad, no de acuerdo a su capacidad. En los sistemas que han instaurado el socialismo marxista, como ha pasado en Cuba, por ejemplo, los niveles salariales no son muy diferentes. Es decir, un cirujano no gana mucho más que el jardinero, porque las personas hay que pagarles según cuánto necesitan, no según cuánto producen, porque cada uno tiene que dar según su capacidad, pero recibir según cuánto necesita. El problema que ha tenido, así como el problema que suele tener el capitalismo liberal, es la grave desigualdad que genera entre las personas y las necesidades insatisfechas de algunos. El problema que ha tenido el socialismo marxista es la dificultad por estimular la iniciativa de las personas para mejorar, para crecer, para producir más. Porque si a una persona le vamos a decir, vos vas a producir más, pero no te vamos a dar más, te vamos a dar lo que necesitas y nada más, la persona va a decir, bueno, entonces ¿por qué me voy a poner a producir más? Si total a mí me van a dar lo que necesito igual. Y eso ha hecho que en general los sistemas del socialismo marxista hayan sido abandonados por los estados y se haya generalizado tanto el capitalismo que a veces asociado al liberalismo ha traído graves problemas de desigualdad. Pero tiene que ver con la tensión entre estos títulos. Así como nos preguntamos por la justicia o la legitimidad del repartidor y de los recipiendarios, nos tenemos que preguntar por la justicia de los objetos. ¿Qué cosas es legítimo repartir jurídicamente? ¿Cómo qué cosas es legítimo repartir? Y claro, ¿qué cosas son dignas de ser repartidas? ¿Qué cosas diríamos, no, esto no se puede repartir? Porque no corresponde. Por ejemplo, el sufrimiento deliberado. Hacer sufrir a alguien, eso se puede repartir jurídicamente y no. Por eso está abolida la tortura, con la dificultad que tiene abolir la tortura, porque hay veces intentos de repartir tortura a partir de algunos estados, repartir sufrimiento, pero no debería ser el dolor humano un objeto repartidero. Dentro de los objetos repartideros podríamos hablar de la vida, aquello que contribuye a la vida, aquello que mejora las condiciones de vida. La vida como tal, la posibilidad de repartirla ahí es un poco problemática. Aquí entraríamos en el tema de las tecnologías de la reproducción, la fecundación in vitro, la clonación, en cuanto a vida biológica de repartir, que tiene sus problemas, ¿no? Sus problemas en cuanto a la protección de la dignidad de la persona, en que ese repartir vida humana nos transforme en una cosificación del ser humano como si se lo fabricara, como si fuera una fábrica de otras cosas. Y entonces ahí empiezan las cuestiones de la calidad, y bueno, a ver, fabricaste embriones, pero son de calidad, no son de calidad, los que no son de calidad vamos a descartarlos, vamos a destruirlos, pero son embriones humanos, y hay todo un debate en torno a este tema. Pero sí podemos hablar del reparto de la vida en cuanto al reparto a la salud, integridad física, mejorar la expectativa de vida, mejorar las condiciones de vida. La pandemia ha cortado en 1 o 2 años la expectativa de vida que manejaban los estados, desgraciadamente, en sí misma, por las depresiones que ha traído, por los deterioros económicos, por la reducción del Producto Bruto de los estados. También se puede pensar en que es digno de repartir las tareas que implican creatividad en la persona, que implican poner la inteligencia al servicio de los otros. Y aquí Goldschmidt
hacía una distinción entre lo que es creatividad y lo que es trabajo rutinario. Goldsmith estaba preocupado porque hay tipos de trabajos que no son tipos de trabajos que uno deba esperar que sean las personas las que se ocupen. A veces, en la historia, aún actualmente, hay seres humanos que realizan tareas que no son tareas donde pone en juego su inteligencia y su condición humana. Por ejemplo, cargar cosas, ¿no? Sin duda que sería altamente preferible que ese tipo de trabajo lo realice una máquina, lo realice un vehículo, y no un ser humano, porque no pone en juego las condiciones propias del ser humano. Sin duda también que el trabajo en la sociedad que vivimos es el principal medio de distribución de la riqueza, y entonces no se pueden prescindir de esas tareas no habiendo otras tareas que ofrecer a las personas. Pero es indudable que aquellos tipos de trabajos en donde la persona tiene que poner en juego su inteligencia, sus inclinaciones, sus deseos, dejar una huella propia, es mucho más personalizante. Y sin duda también que, aún hablando del mismo trabajo, es mucho más personalizante cuando el trabajador tiene algún grado de libertad para decidir cómo hacer su tarea, y que no sea algo rutinario, algo establecido, preestablecido, que sea repetitivo. En relación con el reparto de la vida, Goldsmith se plantea las situaciones no ya de si se puede repartir vida, sino si se puede repartir muerte. Si se puede legitimar, puede considerarse justo privar a un ser humano de la vida. Y allí aborda la cuestión, por un lado, de la legítima defensa. La posibilidad de que una persona, cuando se ve injustamente agredida, pueda responder de una manera razonable, utilizando los medios necesarios para repeler la agresión, aunque ello implique privar de la vida al agresor. En estos casos, las teorías jurídicas predominantes legitiman la privación de la vida del agresor como una manera de defender la propia persona. O la propia persona, o lo que se conoce como la legítima defensa de un tercero. Porque puede haber otra persona que es la que está siendo agredida, y que nosotros en su defensa tenemos que lesionar la vida del agresor. Goldsmith admitía que por esta vía argumental se pudiera considerar legítima en algún caso la pena de muerte, cuando se entendía que, como una manera de la sociedad de defenderse de los autores del delito, tuvieran como único recurso para defenderse de los autores del delito la necesidad de ponerle fin a sus vidas. Es una argumentación, digamos, difícil de verificarla en la realidad, porque parecería que en el caso de la pena de muerte, siendo que el agresor está identificado, es posible colocarlo en una situación de que no pueda seguir agrediendo, que se pueda repeler o detener la agresión sin necesidad de recurrir a la muerte, salvo casos muy especiales, por ejemplo casos de guerra civil, o casos donde, bueno, no, es muy riesgoso donde se lo pueda tener detenido porque hay mucho riesgo de fuga, o que sea liberado por un gobernante o una cuestión así, pero es bastante inviable, y la pena de muerte está en franco retroceso en el mundo. En este sentido, cada vez son menos los estados que reconocen la pena de muerte. Y como ustedes saben, en el Estado argentino, nuestro país ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional y que prevé que los países que no tienen pena de muerte no la pueden restablecer. Por lo cual es sumamente remoto, sumamente difícil. Habría que hacer una reforma constitucional y una denuncia del Pacto de San José de Costa Rica para que se pueda restablecer la pena de muerte, que en nuestro país estuvo limitada al Código de Justicia Militar para los delitos cometidos en tiempo de guerra o de carácter militar, como la traición, como la deserción frente al enemigo y cosas así,
pero que fue reformada hace aproximadamente 15 años y entonces no quedó ningún vestigio en el ordenamiento argentino. Es interesante también algunos análisis que se dieron en el campo de la bioética o de la ética del inicio de la vida humana, conocidos como el wrongful life, que tiene que ver con estos temas de en qué medida la vida puede ser, o la privación de la vida, un objeto no repartidero. Específicamente en varios países, entre ellos en Francia, ha habido situaciones en donde una mujer, por alguna razón, se le ha negado la posibilidad de hacer un aborto y ha nacido el bebé, y después ha iniciado una demanda contra los que le impidieron el aborto para que le paguen el daño que implicó que haya nacido un ser humano que no tendría que haber nacido porque la voluntad era de recurrir al aborto. Un criterio sumamente polémico, porque algunos sostienen que, me parece con razón, que el vivir no puede ser considerado un daño, que haya una vida no puede ser considerado un daño que deba ser indemnizado. Si nos preguntamos nosotros ahora por la justicia o la legitimidad de la forma del reparto, nosotros podemos pensar en repartos con audiencia o sin audiencia. Es decir, donde se lo escuche o no se lo escuche al recipiendario. De nuevo, estamos hablando de se lo escuche o no se lo escuche, no que se va a hacer lo que el recipiendario quiere. Cuando el reparto es autoritario y se hace con audiencia, se llama proceso. Y es, en términos de justicia, preferible el proceso a la imposición. Es decir, a que se realiza el reparto autoritario sin audiencia. Lógicamente, no siempre puede haber proceso porque hay situaciones de urgencia. Si la policía está atendiendo una emergencia y necesita despejar la zona, no puede ese reparto autoritario de correr a la gente estar sujeto a un proceso y escucharlo a cada uno las razones que tiene para quedarse donde está. Hay que remover, hay que imponer, lógicamente. Pero es preferible, en términos de justicia, si es posible, la audiencia. Porque la audiencia da mayores elementos para evitar el error y además compromete también al recipiendario, al menos hasta que sea escuchado. A tal punto es preferible que el Código Civil y Comercial, aún en el caso de los niños, aún en el caso de los menores, dice que tienen derecho a dar su opinión sobre los asuntos que les competen. No quiere decir que se va a seguir la opinión del niño o del menor, pero sí que tiene que ser escuchada esa opinión. Cuando el reparto es autónomo, se da con la voluntad del recipiendario, la audiencia cobra las características de lo que es la negociación. Escuchar al otro quiere decir estar dispuesto a acordar con el otro las condiciones y las precisiones de ese reparto autónomo. En cambio, aún siendo autónomo, no habría audiencia, o sería mínima cuando se da una mera adhesión. Cuando la única posibilidad que se le da al recipiendario es de aceptar o no el reparto, pero no a intervenir en sus condiciones, en su extensión y características. Y en cuanto a la legitimidad o la justicia de las razones del reparto, aquí podríamos abordar la cuestión de qué razones nos parecen razones que pueden fundar un reparto. Sin duda que no es justificado un reparto basado en prejuicios o en falsas generalizaciones, como muchas veces ocurre. Fulano es tal cosa, entonces seguro que fue él. Fulano se ve así, seguro que fue él. Y en segundo lugar, la justicia de las razones del reparto nos demanda que tiene que haber una fundamentación. Tiene que haber razones legítimas para que el reparto sea justo, y esas razones legítimas
tienen que mínimamente expresarse de ser posible. Esto le da una mayor presencia de justicia a las formas letradas de administrar justicia respecto de los sistemas como los sistemas por jurado. En el sistema por jurado, el repartidor tiene la legitimidad más democrática, diríamos, más autónoma, porque son gente de la sociedad, no es un juez letrado. Pero el juez letrado tiene la legitimidad aristocrática de su conocimiento, y por eso le añade al reparto justificación, mayor justicia en cuanto a las razones, porque va a poder fundamentarlo mejor.